Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. El tema a tratar el día de hoy se denomina el lenguaje cinematográfico aplicado en películas deportivas. Para tratar este tema nos acompaña el maestro Jaime Aparicio Guerrero. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jaime? Pues bien, aquí, agradecido con la invitación. No, los agradecidos somos nosotros y pues acto seguido me voy a permitir presentarte y para ello voy a dar una breve lectura a tu semblanza. Y pues bien, nuestro invitado, Jaime Aparicio Guerrero, es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC, y maestro en cine documental. Ha colaborado en múltiples películas, videos musicales, comerciales, telenovelas y programas educativos. En 2004, su proyecto El Mago fue ganador del programa de óperas prima, CUEC, mismo que consiguió el premio Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Montreal 2004 y Mejor Película Mexicana, Mejor Actor y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2005. Ha sido jurado en certámenes nacionales e internacionales, además de haber impartido cursos de cine, talleres de guión y clases magistrales, coordinador de la Escuela de Producción Fílmica Escolar del CUEC y jefe de la Unidad Departamental de Locaciones en la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y actualmente es profesor en el ENAC y jefe de la Unidad de Acceso Interinstitucional de la Filmoteca de nuestra universidad. Si me hubiera algo omitido, por favor, ahí Jaime, ayúdanos. ¿Estamos bien? Todo bien, Jaime, gracias. Perfecto. Y bueno, como siempre, y ha sido ya una costumbre en nuestras transmisiones, iniciaremos con una breve introducción sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para contextualizar precisamente el mismo, les comentaré que el lenguaje cinematográfico es el medio a través del cual una historia es contada y comprendida. De la misma manera en que el escritor utiliza las palabras para contar su historia, el director de una película utiliza el lenguaje cinematográfico para contar la suya. El lenguaje del cine lo componen infinidad de elementos y signos, como pueden ser las imágenes, las palabras, la música, el color, los sonidos y también la forma de mezclar las imágenes, la posición de los actores y miles de ingredientes y piezas más, que precisamente a partir de ello, nuestro invitado pues, abundará más en el tema y vinculándolo con el tópico deportivo nos explicará. Y pues bien, sin más preámbulo, Jaime, iniciamos nuestra plática, te dejo el micrófono. Muy bien, tocayo, muchas gracias. Traje una presentación para ayudarme, para que sea como que más visual la plática y bueno, a lo que me voy a referir. Perfecto. Compartir. Y bueno, sí, como bien decías, pues el lenguaje cinematográfico es un conjunto de elementos mediante los cuales pues se vale el director para contar historias, para tratar de transmitir ciertos sentimientos o sensaciones hacia el espectador, pero también sirve o se estableció pues para tener una comunicación en común con su equipo, ¿no? El cine es un arte que se desarrolla en equipo, entonces era también necesario que todos se refirieran a lo mismo, que cuando el director diera alguna indicación, todos supieran de qué está hablando. Y pues bueno, esa fue una manera de sistematizar también la producción cinematográfica. Entonces, existen varios elementos, vamos a ver pues los principales, ¿no? Los que nos alcance a dar tiempo. Y bueno, primeramente tenemos la escala de planos. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tan abierto o qué tan cerrado está la cámara? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de los personajes? ¿Qué es lo que vemos de ellos? Siendo el cine un arte en la que predominantemente pues hay actores, hay personajes, ¿no? Pues se tomó el cuerpo humano como escala, ¿no? De tal manera que se estableció que cuando vemos a un personaje, cuando encuadramos a un personaje desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Tal vez con cierto límite por ahí, estaremos ¿Sí? hablando de un full shot.
Eh, yo prefiero seguirle llamando en inglés a estos términos, pues porque creo que son más generales. A veces castellanizar ciertas cosas no nos funciona, en otras sí. Por lo menos en la escala de plano sí me voy a referir a los encuadres con su nombre en inglés o con su denominación. Correcto. Un full shot, de los pies a la cabeza. Un escritor tal vez necesite 2, 3, 4 cuartillas para describir a su personaje. La ventaja o una de las características propias del cine es que esto se hace mediante un golpe de vista. Si yo decido presentar a mi personaje con un full shot, estoy hablando primeramente pues de su complexión, ¿no? De su manera de vestir, que será importante, de la acción que esté desarrollando, dado que puedo ver todo su cuerpo, y también un poco contextualizar el contexto en el que está, ¿no? Si vemos ahí una gran parte que no es ocupada por su cuerpo, entonces, pues ahí puede haber un ring, un campo de fútbol, una calle solidaria, que también me estará contando acerca de la historia, ¿no? Claro. Eh, Hubo la necesidad de irse acercando a los personajes. Al principio, pues todo se basó tal vez en el teatro, ¿no? Y pues veíamos en full shot toda la acción y todo se desarrollaba ahí. Al irnos acercando, se consigue una mayor identificación por parte del espectador con los personajes, pero también de las primeras películas que se produjeron, ya ficción completamente, pues fueron muchos westerns. Entonces había que acercarse, eh, pero no tanto, de tal manera que pudiéramos ver, ¿no? Esta anécdota es como muy famosa y yo creo que todo el mundo se la sabe, de tal manera que pudiéramos ver cuando un vaquero sacaba la pistola en un duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces surge, digamos, el nicho, ¿no? Que tal vez sea el término o el tamaño de cuadro más conocido por su nombre en castellano, ¿no? Que es el plano americano, precisamente con este origen de los duelos en los westerns. Y bueno, lo Ahí, que, perdón, es que se detuvo un momentito la transmisión, ahí nos falló un poquito. sí, sí, bueno, me comentaba, ¿no? Que con el knee shot, con el plano americano, pues lo que nos permite es tener un acercamiento al personaje, pero que no nos impida ver, sobre todo en las películas de vaqueros, el momento en el que sacaba la pistola para enfrentarse en un duelo, ¿no? También, pues por articulaciones fue que nos fuimos acercando para que los tamaños sean relativamente los mismos. Claro. Si yo le digo a mi camarógrafo, a mi director de fotografía, vamos a hacer un inicio, él ya sabe exactamente qué cuadro proponerme inicialmente. La gente de la dirección de arte sabe también qué tanto se va a ver en el fondo, ¿no? Igual maquillaje, igual vestuario. Y bueno, siguiendo en la escala de planos hacia adentro, pues el siguiente sería el medium shot, ¿no? El medium shot ya nos permite pues una identificación eh, pues más cercana con el personaje, ¿no? Existen varios tipos de medium shot y bueno, esto es decisión del director por cuestiones estéticas, ¿no? La definición es que sería hasta la cintura, de la cintura a la cabeza, pero bueno, también a veces habrá que decidir si incluimos las manos del personaje, ¿no? O si se las cortamos, por decirlo así. Eso es una decisión, como decía, que responde a un orden estético por parte del director, ¿no? Ok. Siguiendo hacia adentro, tenemos pues las imágenes de busto, digamos, ¿no? De la altura del pecho hasta la cabeza, que sería un medium close-up. Este tamaño de cuadro es predominantemente usado para las escenas de diálogos, ya que nos permite pues tener una imagen precisa, ¿no? De las reacciones, del estado de ánimo de los personajes, ¿no? No está tampoco tan apretado, hay un poco de aire en el fondo que nos permite pues apreciar el contexto, el lugar en el que está desarrollándose la escena. El medium close-up, como de los planos más utilizados, ¿no?
Nuestro siguiente cuadro sería ya el close-up, que digamos la definición formal sería desde la barbilla hasta donde termina la cabeza, ¿no? Ujú. Aquí también pues nos vamos a enfrentar a varios casos. Este es ya un tamaño de cuadro pues muy dramático, ¿no? Aquí normalmente los actores tienen conciencia de que su rostro es lo que va a llenar la pantalla, ¿no? La más mínima expresión pues va a ser apreciada por todos los espectadores y pues bueno, hay que manejarse muchas veces con sutileza, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que digo que si pensamos en ver las películas en el cine, pues su rostro abarcaría una pantalla de 10, de 8 metros de ancho, ¿no? Claro. Y también hay casos particulares en el close-up. Aquí, digamos, convenientemente, pues sí es de la barbilla donde termina el cabello, pero a veces nos vamos a encontrar con que tal vez el personaje, y sobre todo en las películas deportivas, pues trae un casco, por ejemplo, Ok, en el sí. caso del fútbol americano. Entonces, decidiremos, o el director decidirá si incluye hasta dónde termina el casco o si decide cerrarse a donde comienza el cabello, ¿no? Esta es una decisión del director y bueno, responde también a que el cuadro se mantenga armónico, ¿no? Si encontráramos un sombrero en el caso de los vaqueros, pues a lo mejor está muy grande y nos desbalancearía el cuadro, ¿no? Son decisiones, pues, estéticas. Ok. Siguiendo hacia adentro, nuestro siguiente plano sería el Big Close-Up. El Big Close-Up podemos diferenciarlo fácilmente del close-up, ya que en este tamaño de cuadro no hay fondo, ¿no? En el pasado podemos ver que se intuye, ¿no? Por ahí tal vez los objetos, los extras, los personajes estén un poco fuera de cuentos, pero se sienten, ¿no? Estarían todavía aportándole atmósfera a la escena. En el Big Close-Up ya no, el rostro cubre completamente el cuadro. Entonces, como comentábamos, la más mínima expresión aquí se va a transmitir claramente al espectador. Yo lo estoy diciendo desde este punto de vista, el director va manipulando y va diseñando el cómo va a ir intercalando las tomas, en qué tamaño de cuadro, para ir cumpliendo determinados objetivos, ¿no? Y todavía hay un cuadro más cerrado que es el Extreme Close-Up, en el que ya solamente pues vemos alguna parte del cuerpo, pueden ser el ojo, la nariz, la boca, el oído, y obviamente pues será para destacar, ¿no? Algo que está muy pequeño y que queremos o consideramos que es importante transmitírselo al espectador, ¿no? Ujú. Incluso con objetivos dramáticos, ¿no? Digo, pensando en este ejemplo que vemos ahorita, pues a lo mejor en el reflejo de la pupila podríamos incorporar algún elemento, ¿no? Ya también el manejo de la escala de planos le permite al director pues ir creando un estilo, por lo menos para cada película o para cada secuencia. Bueno, pensando en los cuadros cerrados, todavía, a mí sí me gusta diferenciar cuando lo que fotografiamos son cosas, son objetos, ¿no? Y a ellos me gusta referirme como inserts, y cuando lo que encuadramos son partes del cuerpo humano como close-ups. Entonces tenemos que al fotografiar, al encuadrar, al filmar un objeto, estaremos hablando de un insert. Vamos a hacer un insert balón, ¿no? Un insert casco, un insert zapatos en el vestidor, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, regresándonos nuevamente al full shot, ahora vamos a ver pues los planos que generalmente se han establecido ahora hacia afuera. Como decíamos, el full shot nos permite cierta contextualización, ¿no? Temporal, del lugar, etcétera, del tiempo incluso. Claro. Hacia afuera, nuestro primer plano, el siguiente, sería un long shot. Aquí ya el cuerpo humano tal vez de sus pies a la cabeza ocupe la mitad del cuadro. Aquí va siendo más importante el fondo, ¿no? Imaginemos un long shot de un futbolista que corre y tras él se ve el estadio lleno, ¿no? Ya estamos comunicando cosas, pues, ¿no? Tratando de infundirle ciertas sensaciones al espectador. El long shot.
Tenemos también después el full long shot. Aquí ya la proporción del cuerpo humano respecto al cuadro no es tan precisa, pero sí nos podemos dar idea de lo que queremos que sea. Tal vez de la ciudad, o ver un estadio completo desde el exterior, por ejemplo, ¿no? Ver que la gente llega hacia él, y etcétera. Y pues tal vez ya una toma de establecimiento, un extreme long shot, que puede ser desde una vista de la ciudad, desde un mirador, desde un edificio alto, etcétera, ¿no? Aquí el fondo, como decía, es lo más importante, ¿no? Si pensáramos en esta carrera que se desarrolla en el desierto y hacer un extreme long shot de un corredor, le estamos comunicando al espectador, mira nada más todo el tramo que le falta, pues, o todo este espacio en el que no se ve, pues, ni un alma, ni una casa, ni una persona, ¿no? El espectador inconscientemente estará viendo lo difícil que va a resultar esa travesía. Y bueno, eso es más o menos lo que se ha establecido dentro de la escala de planos. ¿Sí? Es decir, qué tan abierto o qué tan cerrado está nuestro cuadro, qué tanto vemos del cuerpo de un personaje. Y bueno, eh, otro elemento gramatical también dentro del lenguaje cinematográfico son las angulaciones. Normalmente las tomas deben de hacerse a la altura de los ojos, ¿no? Siempre la cámara, salvo que no haya otra indicación, la cámara siempre irá a la altura de los ojos. Sea un personaje muy alto, sea un niño, ¿no? Si no hay ninguna indicación, estaremos colocando la cámara a nivel de los ojos. Ese es un nivel normal. De ahí, pensando en que podemos ir subiendo la cámara por encima del nivel de sus ojos, cada vez que suceda esto, estaremos haciendo una toma en picada, ¿no? ¿Por qué es importante la angulación? Se ha establecido la convención, y este es un punto de partida nada más, ¿no? No quiere decir que forzosamente así sea siempre, pero bueno, que una toma filmada desde un ángulo en picada le transmite al espectador pues la sensación de que nuestro personaje está solo, ¿no? De que está derrotado, vamos a decirlo así. Pensemos lo vemos hacia abajo, ¿no? El espectador pues ve desde el ángulo de la cámara. Si digamos, les digo, es lo más convencional, pero si quisiéramos mostrar lo derrotado de un personaje, pues tal vez nos convendría mucho hacerlo en picada. Y si lo hacemos tal vez en un full shot o en un long shot, va a ser un puntito, ¿no? Que no tenga tanto realce dentro del cuadro y estaremos reforzando nuestra idea. Obviamente todo tendrá que ser consecuencia del desarrollo dramático de la historia, ¿no? Claro. Pero, y bueno, el extremo, es decir, lo más picado que se puede hacer, que se puede poner la cámara para filmar alguna secuencia, a 90 grados. A esta toma le llamamos top shot, ¿no? Top shot, algunos también les gusta llamarlo toma cenital, plano cenital, ¿no? Y pues bueno, esto nos permite pues tener otra perspectiva de las acciones que se están desarrollando. Es casi como si las viéramos en un pizarrón, ¿no? También a veces se le llama el ojo de Dios, ¿no? Que ve indiferente hacia abajo. Cuando tal vez el personaje por alguna razón tenga que estar en una posición horizontal, pues nos convendría ver un top shot, no sé, un boxeador que es noqueado, ¿no? Verlo en top shot va a resultar más dramático, además de que también, pues es un ángulo que no comúnmente vemos en la vida cotidiana, ¿no? Los full shots, los medium shots, lo podemos ver, a veces observamos hacia abajo en picada, pero un top shot es muy difícil, ¿no? Entonces, eso también resulta atractivo a los ojos del espectador, les da una perspectiva interesante, nueva, ¿no? Poco convencional. Y bueno, por el contrario, si colocamos la cámara por debajo de los ojos del espectador, estaremos filmando en un ángulo de contrapicada, ¿no? Si en el pasado decíamos que
transmite, ¿no? Subconscientemente un sentido de inferioridad hacia el personaje. En la contrapicada es todo lo contrario, ¿no? Lo enaltecemos, lo vemos hacia arriba. Querer reforzar la imagen triunfadora de algún personaje o imponente, pues nos conviene más filmarlo en un ángulo de contrapicada, ¿no? ¿Qué tan contrapicado y qué tan picado serán decisiones, como ya lo decía, del espectador y que corresponden o responden a cuestiones estéticas, ¿no? Y el extremo del ángulo contrapicado, de abajo hacia arriba, ¿no? Será pues un floor shot o un nadir shot, pensándolo así, ¿no? Este tal vez no es tan usado regularmente, ¿no? Sí hay ciertas ocasiones muy especiales en las que se llega a utilizar, no es fácil encontrarlo en las películas, y por eso mismo también resultaría atractivo, ¿no? Tal vez no existe como algún motivo evidente o fácil de justificar, ¿no? Para que coloquemos la cámara ahí. Tal vez en algún partido de fútbol, tal vez algún balón en el americano volando por el cielo, ¿no? Pero bueno. Entonces ahorita ya hemos revisado, pues, tanto la escala de planos como las angulaciones. Aquí más ejemplos de más o menos cómo se ve. Esta sería un ejemplo en full shot de María, por ejemplo, ¿no? Contrapicada en full shot. Podemos manejar picada y contrapicada en los diferentes tamaños de cuadro, ¿no? En full shot, en medium close-up, etc. Un top shot, como lo decía, tiene una perspectiva interesante. Tal vez también el piso, ¿no? Si es algo importante o que podamos destacar por su belleza o particularidad, pues nos conviene encuadrar de esta manera, ¿no? Claro. El floor shot. Y hemos hablado nada más de angular la cámara hacia arriba o hacia abajo del espectador. Pero ¿qué pasa si variamos el horizonte de la vida, ¿no? Inclinando la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda. A esta acción se le llama plano holandés, dochear la cámara, ¿no? Y pues tiene también como antecedente o la función que mayormente se le ha designado es que transmite al espectador una sensación de inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, bueno, algo raro está pasando, ¿no? O el personaje acaba de caerle el 20 o acaba de enloquecer o etcétera, pues, ¿no? Utilizando el plano holandés, ¿no? Vamos a contribuir, pues, a transmitirle eso al espectador. Digo, se oye así como muy de fórmula. Realmente cuando vemos las películas no prestamos atención como espectadores y es el chiste, pues no nos estamos dando cuenta del manejo del lenguaje, ¿no? Por parte del director. Y sin embargo, al final sí nos quedan ciertas sensaciones, incluso se nos quedan grabadas ciertas tomas, ¿no? Claro. Pero bueno. Pues muy bien. Para ver en ejemplos concretos, ¿no? Ahorita vamos a ver un fragmento de Toro Salvaje de Martin Scorsese. Y pues bueno, vamos a ir ahí mencionando el manejo, primeramente nada más de la escala de planos y de sus angulaciones, ¿no? Entonces, a ver. Picada, que por el tamaño es incluso hasta un top shot, ¿no? Un medium close-up que nos permite ver un close-up, ¿no? Del pecho. Aquí también el manejo de la cámara lenta, perdón, le da. Voy a regresar aquí. Sí. Sí, quería referirme a varias cosas. Por ejemplo,
el manejo de las velocidades, la variación de las velocidades en el cine, que puede ser cámara lenta o cámara rápida, es un elemento que nos sirve primero para mostrar tal vez ciertos detalles, ciertos movimientos y apreciarlos de mejor manera, pero también es una manera de salirnos de la realidad, por lo menos de la realidad de esta ficción, ¿no? Puede ser un ensimismamiento, nos da oportunidad de ver la reflexión en los ojos, de nosotros ponernos en el lugar, ¿no? De que se lleve a cabo la empatía con el personaje. Y lo hace la cámara lenta con esta sensación, como comentaba, de otra realidad, como si se hubiera detenido el espacio, ¿no? Es efectivamente una manera de hacer una distensión del tiempo, de alargarlo, ¿no? ¿Qué tan largos fueron esos 5 segundos en los que el boxeador estaba, pues, recuperándose del round, ¿no? A ver. Aquí salimos, podríamos decir que es un insert televisión, ¿no? Y que, bueno, obviamente, pues su gente lo está siguiendo a través de la televisión. Ok, Y recobramos la velocidad normal, es decir, regresamos a la realidad, ¿no? ok, ok. Aquí la colocación de la cámara en contrapicada, ¿no? Tiene varias funciones, ¿no? Desde, es un medium close-up, ¿no? De espaldas tenemos al oponente, de frente estamos viendo a nuestro protagonista, vemos su rostro, sus esfuerzos, incluso el hecho de que boten las gotas de agua también nos hacen sentirnos adentro de la escena, pues no es un lugar privilegiado que ni siquiera alguien en ringside tendría, ¿no? Claro. Existe algo llamado regla de bipolaridad, que simplemente se refiere a hay determinados tipos de tomas que se realizan en parejas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para un diálogo, ya decía yo, podemos ver a un personaje en medium close-up platicando con otro que está enfrente, es decir, el que está a la derecha, pues obviamente ve a la izquierda, y cortamos a el que está a la izquierda que ve a la derecha. Podemos hacerlos en una angulación de 3/4 de su rostro, pero también podemos hacerlo en over shoulders, es decir, colocando la cámara sobre el hombro del personaje. Es también un cuadro súper común, ¿no? Y aquí, pues es el que está utilizando Martin Scorsese. Y podemos ver, cuando vemos al oponente, el ángulo es un poco en picada. Y cuando vemos a Robert De Niro, el ángulo es un poco en contrapicada, ¿no? Ya estamos mencionando también, pues, a quién apoyamos, vamos a decirlo, o a quién queremos que el espectador apoye, o del lado de quién se coloque, o con quién se identifique, ¿no? De acuerdo. Aquí convenientemente, estas son cuestiones de producción. Vemos todo el fondo casi en negro, ¿no? Ok. Esto se hace, pues, porque, bueno, llevar extras para llenar todas esas butacas cuesta mucho dinero. Y además controlar cuestiones de continuidad, ¿no? Es a veces difícil, y además de que también lo vuelve un poco dramático, pues, ¿no? Y nos permite un mejor manejo de la luz, sobre todo en este caso que la película es blanco y negro. Aquí el tamaño nos permite ver, pues, las condiciones de, ¿no? Sin un full shot, se le doblan las piernas, llega su second por él, ¿no? Y bueno, quienes ven, quienes están siguiendo la pelea a través del televisor. Nuevamente la cámara lenta. Si vemos esta salida de la realidad que yo mencionaba con la cámara lenta, es reforzada también con un silencio, con otra banda sonora, o sea, no se oye, no estamos escuchando el ambiente como se escucharía de manera normal, ¿no? Claro. Y entra poco a poco.
LaMotta on Clear Street, holding on. Well, certainly that was one of the most damaging evidences of punching that you have seen in recent years. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! What are you standing for? Come on! Robinson, apparently tired, punched with a fairly well and rocked Jake LaMotta right to the heel. Come on, Ray. Y se repite, o sea, de manera muy sutil, pero está ligeramente en picada y las tomas de Robert De Niro en contrapicada, ¿no? Aquí se utiliza un efecto, bueno, se utilizó un efecto que pues de común se le llama de vértigo, que consiste en mediante un alejamiento de la cámara, pero por cuestiones físicas del lente, irlo acercando y da como resultado que el fondo se aleje o se acerca, ¿no? Es también muy utilizado para cuestiones de nos llega una revelación, ¿no? Nos enteramos de algo, una caída de lente, tal vez, ¿no? Que es lo que acaba de pasar de aquí. Pareciera que él pues no entiende qué es lo que está pasando, porque Robert De Niro, si lo podemos, ¿no? Se aleja. Esto es una extrañeza, ¿no? De hecho, o sea, para nosotros es una extrañeza que está pasando, porque además el tamaño del personaje, y eso es lo importante, no varía. Lo único que se mueve es el fondo. Entonces, ese extrañamiento para nosotros tiene que ver con el extrañamiento del personaje también, ¿no? Claro. Es alguna forma de meternos en los pensamientos de los personajes, abstraer también. Y por ejemplo, hay un close-up guante, digamos, ¿no? Que intenta sostenerse de las cuerdas. Son apuestas, como decías, de los directores. Y bueno, tal vez nos dice mucho de las condiciones físicas de él, pues, ¿no? Para que no todo sea cuestión del rostro, vemos que no se puede sostener ya de la cuerda. Claro. Esta pelea está totalmente estilizada, ¿no? O sea, le apuesta más a todos estos recursos de parte del director que, digamos, a transmitir una sensación de una pelea como si lo estuviéramos viendo en la televisión, ¿no? Aquí están muy acentuadas ciertas intenciones dramáticas, ¿no? Que tienen que ver con los personajes y pues con el desarrollo de la historia. A todos nos queda clara la golpiza que le acaban de dar, porque además lo vimos, pues, ¿no? Vimos los chorritos de sangre salir, salpicar incluso a los referees, etcétera. Pues, ¿no? La sutileza ya dependerá de cada director. Pero bueno, incluso existe por ahí una leyenda urbana, la verdad, no sé qué tan cierta sea, pero a mí me gustaría creerla, ¿no? Que Scorsese estudió muy bien la película Pepe el Toro, de Ismael Rodríguez, ¿no? Para ver cómo en la película del mexicano pues se conseguía tal nivel de emotividad, ¿no? Digo, yo supongo que casi todos la hemos visto, y cuando pelea con Rubinsky, estamos haciendo fuerza junto con él, ¿no? Y pues bueno, a ver. Y quiero otro ejemplo que tiene que ver, donde vamos a ver también más claramente el uso de las angulaciones. Esta película es Olimpia de Leni Riefenstahl, ¿no? Tal vez pues, la primera directora mujer importante e histórica, y que si tal vez no ha obtenido el reconocimiento que se merecería por su obra como cineasta,
Pues tiene que ver que fue una directora que estuvo al servicio del Führer, ¿no? De Adolfo Hitler, trabajó para él. De hecho, su consigna, ¿no? Era a través de su arte, pues efectivamente demostrar el poderío, ¿no? Y la supremacía nazi. Tan es así que, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, pues, de cómo a veces no solamente son narrativos los efectos, ¿no? Sino que sí se crea, pues, cierta sensación, ¿no? Que convence al espectador de superioridad, ¿no? O de inferioridad en cierto sentido. Entonces, a ver. Es el inicio, ¿no? Remitiéndose además a los juegos. Startup, un recurso, la disciplina, la que estaba más contrapicada. La cámara acompaña todo el recorrido del personaje para finalmente disparar la jabalí. Bueno, esta película es del 36, ¿no? Todavía se continuaba desarrollándose, no tenía mucho que se había incorporado el sonido sincrónico. Y pues yo creo que todos los productores o directores de televisión, sobre todo los deportivos, han visto o retoman ciertos conceptos estilísticos en cuanto a la realización y a la captura de imágenes con Olimpia. Oye, Jaime, rememoración de los juegos. Casi no te escuchamos. Bueno, sí, no, me decía que comentaba que pues la directora utiliza estos recursos, ¿no? Es súper estéticos, ¿no? Estilísticos, que tienen que ver con la iluminación y con la puesta en escena de los actores y las actrices, pues para hacer rememorar los Juegos Olímpicos griegos, pues, ¿no? En su inicio, digamos, ¿no? Y un poco con las deidades y etcétera, ¿no? Ya después vendrá el recuento, el resumen, ¿no? De lo que sucedió en esos Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, ¿no? Y con la misma, siempre, pues mostrar la superioridad de los atletas alemanes por sobre los demás, ¿no? Solamente que ahí no contaban con la figura de Jesse Owens, Qué buen, sí. este corredor norteamericano que, bueno, pues les fue a ganar allá en su casa.
Claro. Otro de los elementos gramáticos, hemos visto la escala de planos, las angulaciones. De los más comunes también son los movimientos de cámara, ¿no? ¿Qué sucede cuando la cámara se mueve? ¿De qué manera se puede mover? ¿Y qué conseguimos con mover la cámara? Primeramente, los paneos, ¿no? El panning, que es cuando la cámara hace un recorrido por el eje de las X, por el eje horizontal, ¿no? De lo que vayamos a filmar. Y pues bueno, tal vez la intención primera fue, y por eso de ahí viene el nombre de panning, hacer panorámicas, ¿no? Mostrar un lugar, mostrar algo más que un cuadro abierto no nos permitiría, o que si lo abrimos más, pues perderíamos ciertos detalles. Entonces, el hacer un recorrido, ¿no? Pues también nos permite sentir que estamos ahí, ¿no? Y que vemos este entorno. Otra de las funciones de los paneos, pues bueno, es seguir, ¿no? La trayectoria de algún personaje, acompañarlo mientras se traslada de un lugar a otro. Es decir, si va caminando, podemos seguirlo mediante un paneo, ¿no? Y otra función también, pues, es mostrar la relación que existe entre dos objetos dentro del cuadro. Es decir, comenzamos tal vez con un personaje a cuadro, hacemos un paneo para ver qué tan lejos o qué tan cerca está otro personaje u otro objeto que participe en la escena, ¿no? Existe el tilt también, y que es hacer un recorrido por el eje vertical, ¿no? Puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Cuando es de abajo hacia arriba, lo llamaremos tilt up, y cuando es de arriba hacia abajo, es tilt down. Y pues bueno, los usos más comunes de este movimiento es igual, tal vez una presentación un poco particular de un personaje, ¿no? Cuando lo vemos, podemos comenzar viéndolo desde los pies, lo barremos como si lo barriéramos con la mirada, ¿no? O si hacemos un tilt down, pues bueno, comenzar con la vista al frente y ver algo que está tal vez en el piso o en algún nivel inferior, ¿no? Claro. Entonces ya vimos, tenemos paneos y tilts. Bueno, esta es otra representación de lo mismo. Ok. Existe un movimiento que se llama dolly y que existe, ¿no? Y se llama dolly precisamente cuando ocupamos un riel, un carrito que va sobre este riel y sobre el carrito va montada la cámara. Ese es el único caso cuando deberíamos llamarle dolly, porque dolly es el artefacto, ¿no? A veces es fácil mencionarle a casi cualquier desplazamiento como dolly, pero no. El dolly es riel, carrito y cámara sobre el carrito. Cuando nos acercamos al personaje, será un dolly in. Cuando nos alejamos del personaje, será un dolly back. Y también cuando vamos a su lado, acompañándolo, será un dolly lateral, ¿no? Estos tres movimientos, si lo hacemos con cualquier otro aparato o dispositivo, que ya hay muchísimos, ¿no? Hay equipo especializado para eso, le llamaremos travelings, ¿no? O tracking shots. Ok. Traveling, normalmente la definición que se nos da es casi cualquier movimiento de cámara que no es un dolly, que no es una cámara en mano, que no es una Steadicam. No pensemos en las tomas de televisión, las cámaras de estudio, ¿no? Normalmente tienen pues rueditas. En nuestra bici sería hacer un traveling, ¿no? De hecho, ahora ya, pues con estas cámaras de acción es mucho más común realizarlas, ¿no? El uso también más generalizado de las patinetas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no hay rieles, pues igual será un traveling. Y bueno, movimientos de pluma o tracking up o tracking down son movimientos en paralelo con alguna pared para visualizarlo mejor, hacia arriba o hacia abajo.
¿Cuál es la diferencia del tilt? Que aquí siempre va en paralelo a la cámara, ¿no? No hacia Ok. arriba ni hacia abajo. Y pues bueno, da una sensación diferente y también estéticamente se aprecia de diferente manera y transmite otro tipo de cuestiones. Tenemos esos tipos de carritos, ¿no? El Fisher, el LMAC, que se conoce más por la marca de los autos, cuyo movimiento se realiza de manera hidráulica, ¿no? Mover ya un poquito más rápido. Tenemos las grúas, ¿no? Que es además de Ok. hacer tilt up, tilt down, paneos hacia ambos derechos, hace también un braceo, ¿no? Es un movimiento muy particular y normalmente también va sobre rieles, ¿no? La particularidad de la grúa es que el operador está en un extremo manejando la cámara. En el fútbol, últimamente, o ya desde hace algunos años, se ha hecho muy popular, digamos, el uso de algo similar, que es un Jimmy Jeep, ¿no? El Jimmy Jeep es igual un brazo así enorme, solo que Ujú. el operador no va en la punta, ¿no? Es manejada a control remoto, y bueno, esa sería la diferencia. Correcto. La cámara en mano se le considera como un movimiento en particular porque tiene sus características. Al sentirse los pasos, por ejemplo, ¿no? O la no precisión exacta de algunos otros aparatos, pues nos transmite la sensación más de que es un personaje el que está viendo, ¿no? Se utiliza mucho para hacer subjetivas, por ejemplo, pero también para agregarle cierto dramatismo a las tomas. Por ejemplo, una pelea, ¿no? Filmada a cámara en mano, la no precisión, como yo decía, eh, eh, la vuelve un poco más violenta, como si estuviéramos ahí queriendo ver, ¿no? Como se movería efectivamente un personaje. Bueno, y ahí, el Steadicam también podríamos agrupar aquí ya todos los estabilizadores. Actualmente existen muchísimos tipos de estabilización. El Steadicam era utilizado o utilizaba un sistema de contrapesos, ¿no? Que le permitía que el movimiento de la cámara, aunque se desplazara el operador, casi no se sintiera. Parecía que la cámara iba flotando. Ahora se utiliza más un sistema gimbal, que son tres motores, ¿no? Que tratan de estabilizar en los tres ejes de la cámara X, Y y Z, ¿no? Entonces, pues ya es una maravilla de estabilización lo que se consigue con estos estabilizadores, ¿no? Claro. Y bueno, también podemos nombrar de manera independiente las tomas aéreas, ¿no? Que hasta hace algunos años pues solamente eran posibles comúnmente pues en helicóptero, ¿no? Mm. Ahora ya con los drones, ¿no? Que se han puesto como muy accesibles para la mayoría de las personas que quieren realizar tomas, pues tenemos nuestros drones y podemos realizar tomas aéreas, ¿no? Los Que, costos disminuyen, ¿no? sí, digo, eso tiene que ver con la democratización del cine, pues, ¿no? Digo, hace todavía unos 20 años o 25 años, hacer una película, aunque fuera un cortometraje, era casi impensable, pues, ¿no? Comprar negativo, tener la cámara, mandarlo a revelar, editar en una moviola, ¿no? Que era un aparato especial. Ya ahora con las cámaras digitales y con los sistemas de edición en las computadoras, todos realmente podemos hacer una película, pues está en nuestras manos, ¿no? Y bueno, más Claro. drones, ¿no? Como vemos, hay drones desde los que conocemos muy caseros hasta los que son capaces de levantar el peso de una cámara profesional ya de bastantes kilos, pues, ¿no? Claro. Y bueno, aunque la cámara no se mueve, en el caso del zoom, también es importante mencionarlo. Aquí lo que se mueven son los lentes al interior de la cámara, de tal manera que al hacer un zoom in, es decir, al tratar de que mi objetivo se vea más grande, lo que está en movimiento son los lentes. Y también si manejo el control en el sentido contrario, estaré haciendo un zoom back, de tal manera que parecerá que mi personaje se aleja o que ocupa menos tamaño dentro del cuadro, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, eh, no sé cuánto tiempo nos queda, igual para ver qué proyecto qué ejemplo podemos ver.
Hay uno que... Tendríamos escasamente un minuto, Jaime. Pues bueno, entonces, a ver. Me interesa más, esta es una película argentina del 2009 que se llama El secreto de sus ojos, Ok. y que digo, no vamos a ver los 7 minutos, pero bueno, esta es la toma inicial, ¿no? ¿Qué puede ser? Un extreme long shot. En esta noche El cual espléndida para la práctica del deporte. termina Que no en un viene close-up, con buen pie del después de los 7 campeonato. minutos de un recorrido Quiere importante. quitarse nada menos que contra el globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la pelota, deja en el camino a Brindisi. Gran maniobra. Y ya Va tenemos llevando un la pelota top por shot. izquierda, ataca el equipo de Racing. Elude perfectamente a Cosema. Juega la pelota para el gringo Costa, peligro de gol. Da para Romero Díaz, peligro de gol, peligro de gol. Bien, aquí hay recursos de cómo ir narrando. Ya vimos, nos dio pues una muestra de cómo el estadio está casi lleno, ¿no? Vemos algunas acciones del partido. Este tiro a la portería nos va a para que la cámara siga el movimiento que trazó la pelota, nos permite llegar hasta nuestros personajes. ¿A qué me refiero con que nos permita llegar? Que ya no fue tan gratuito el movimiento, pues ya tuvo una razón de ser, ¿no? El tiro de la pelota y su dirección me facilita, ¿no? Bueno, aquí en esta película el chiste es que van a buscar al sospechoso de un asesinato y finalmente lo encuentran y lo persiguen. Y como decía, esta escena es un plano secuencia, es decir, no hay cortes y dura 7 minutos y como vimos empieza desde un extreme long shot y al final de los 7 minutos vamos a tener un close-up del personaje cuando es detenido. Pero bueno. Correcto. Pues Jaime, ya se nos vino el tiempo encima. Creo que debemos de tener otra sesión más, porque está muy interesante y creo que debemos de aprender más sobre este tema. Y claro que sería contigo, que eres el expertazo. Te No, agradecemos muchísimo, Jaime, y pues yo creo que nos vemos muy pronto. claro que sí, cuando quieran. Pues bien, el tiempo se ha agotado. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Jaime, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Jaime, y bueno, aquí estamos. Seguro. Hasta luego. Hasta luego.